¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Comenzamos tras repasar la actualidad en el informativo Ágora después de un pequeño parón. Vinieron las fallas, después Semana Santa y ahora sí arrancamos de nuevo con fuerza Ágora. Como siempre, a esta hora nuestra cita para analizar la actualidad que más interesa a los valencianos. Hoy recibimos a un invitado de excepción. Está con nosotros el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues. Buenas noches, delegado. Buenas noches, un placer como siempre. Mucho que analizar. Esta noche, sobre todo, vamos a hablar de muchos números. ¿Satisfecho en general el primer titular de la noche? Bueno, es mejor unos pocos números y bien entendidos para no ser farragoso. Acaban de presentar un proyecto de ley de presupuestos generales de Estado. La conclusión es que se aprueben los presupuestos generales de Estado es mejor para la Comunidad Valenciana que no se aprueben. Vale. Con lo cual, lo que le pedimos al resto de grupos políticos es que esas mejoras para los pensionistas, para los servidores públicos, para los guardias civiles, policías nacionales, esas inversiones que están contempladas para la Comunidad Valenciana se hagan efectivas y sean una realidad con la aprobación de los presupuestos y que se antepongan los intereses de la Comunidad Valenciana a los intereses partidistas del resto de fuerzas políticas. Decía recientemente que son los más sociales de la historia, uno de los titulares que daba Juan Carlos Moragues. Lo vamos a ver esta noche con dos periodistas. Eduardo Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí contigo y con el delegado de Gobierno, que le toca defender un toro que no es fácil de defender, sí, pero bueno. Bueno, pues es cierto, son muchas las críticas que han habido en las últimas horas, declaraciones también del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, las escucharemos a lo largo de la noche. Bienvenido, Eduardo, y también con nosotros Vicent Climent. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Yo estoy encantado de estar contigo, con el delegado y con Eduardo. Ah, bueno, pues empezamos bien. Sí, es difícil defender los presupuestos, como decía Eduardo. En diversos lugares del mundo hacen cada cierto tiempo concursos para ver qué personas saben más decimales del número pi. Vale. Yo creo que el delegado del Gobierno se las sabe todas. O sea, bueno. Es el hombre con mayor memoria para los números que yo he conocido en mucho tiempo. Bueno, pues empezamos. Enseguida valencianizamos los presupuestos, pero este era el momento. Cristóbal Montoro presentaba ese proyecto de presupuestos que necesitamos todos los españoles y también la Comunidad Valenciana. Ahora confía en que sean aprobados. El ministro de Hacienda ha llevado al Congreso el proyecto de presupuestos para 2018, unas cuentas que contemplan subidas para las pensiones más bajas, para los sueldos de los funcionarios y menos impuestos. Cristóbal Montoro ha presentado las cifras. Son unos presupuestos pensados especialmente para los pensionistas, para también los servidores públicos, los que con su trabajo, su esfuerzo y su empeño hacen posible ese crecimiento económico y esa creación de empleo del conjunto de la sociedad, y para financiar mejor nuestros servicios públicos fundamentales. Los presupuestos de este año recogen más recursos para educación, sanidad y prestaciones sociales, según ha explicado el ministro. Estiman un crecimiento del 2,7% del PIB y una creación de 475.000 puestos de trabajo. Que se trata de unos presupuestos fuertemente comprometidos con la creación de empleo, con el crecimiento económico de España, y que pretenden distribuir los beneficios de ese crecimiento económico entre los sectores de la sociedad que no tienen otra manera de recibir esos beneficios sino es a través del propio presupuesto del Estado. Las cuentas llegan al Congreso sin contar con los apoyos necesarios para salir adelante, pero el Gobierno ha apelado a la responsabilidad de los grupos. Es que en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, los grupos políticos presentes sabrán asumir su responsabilidad a la hora de propiciar que España tenga un proyecto de presupuestos nuevo, del que depende la renta de más de 13 millones de personas. El pleno para debatir las enmiendas se celebrará los días 25 y 26 de abril. Estaremos muy pendientes de esos días. Delegado del Gobierno, vamos con la Comunidad Valenciana y esas cifras. Inversión de 792 millones es la cifra para la comunidad. Hablamos de un 23% más que el año anterior. En los presupuestos, perdón. A mí me gustaría primero centrarme en la parte social, es decir, las personas, los ciudadanos de a pie, a quién le beneficia estos presupuestos generales del Estado, y en primer lugar la partida más significativa, porque es el 41%
de los presupuestos generales del Estado son los pensionistas. Y dentro de los pensionistas de toda España, en la Comunidad Valenciana, ven incrementada su pensión más allá del 0,25%, más de 620.000 pensionistas. Son los perceptores de pensiones mínimas, pensiones no contributivas y pensiones de viudedad. Es decir, 3 de cada 4 pensionistas suben su renta gracias a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En segundo lugar, los servidores públicos, incluidos guardias civiles y policías nacionales, que hacen un trabajo encomiable. Y en tercer lugar, las rentas bajas, porque por debajo de 18.000 euros brutos al año tienes un ahorro en forma de bajada del IRPF de 440 euros al año, con lo cual son los presupuestos más sociales, porque la partida mayoritaria son las pensiones, porque se incrementan más de 5.000 millones en toda España, porque la Comunidad Valenciana es la tercera autonomía que más impacto económico tiene por la subida de pensiones, 365 millones de euros, y porque los servidores públicos se ven beneficiados. En materia de inversiones, porque a veces nos centramos solo en materia de inversiones, pero unos presupuestos que son mucho más generales. En materia de inversiones, ahí somos la quinta comunidad autónoma que más incremento tiene del Ministerio de Fomento, con un 25% de inversión directa o un 27% si vemos todo el grupo Fomento. La quinta comunidad autónoma con incrementos sustanciales de un 25%, como decía. Y están las principales inversiones que necesita la Comunidad Valenciana. Corredor Mediterráneo, cerca de 1.000 millones de euros en todos los presupuestos generales del Estado, ojo, para 8 meses, porque es lo que queda de año, y de ellos 331 radicados en la Comunidad Valenciana. Sagunto Teruel de Zaragoza, o lo que es lo mismo, la conexión de Corredor Mediterráneo con el Corredor Cantábrico. Tiene 52 millones de euros, y así sucesivamente, y no me voy a extender. Y dos ideas últimas en esta primera intervención. Primero, el concepto de inversión territorializado, porque da lugar a confusión y alimenta la bandera del agravio, de la discriminación y del perjuicio. Ejemplo, Sagunto Teruel de Zaragoza hay 10 millones de euros en la Comunidad Valenciana y 42 millones de euros en Aragón. ¿Sí? Claro, si nos fijamos como inversión territorializada, la mayor parte de esa inversión está en Aragón, pero ¿a quién beneficia? Al puerto de Valencia, al arco mediterráneo y a la conexión del Mediterráneo con el corredor mediterráneo. Cuando dices, no, es que hay más inversión en Castilla y León y en Galicia, cuando le preguntas a un ciudadano de esas dos comunidades autónomas, te responde, pero si vosotros sois una de las 3 comunidades autónomas de toda España que tienen todas las capitales de provincia con llegada de AVE, que es Cataluña, Castilla-La Mancha por su llanura, y que es mucho más fácil para hacer el AVE, y la Comunidad Valenciana, y en Galicia ni se ha asomado ni siquiera el AVE y todo el Cantábrico, con lo cual hay que hablar con cautela y con prudencia y no alimentar discursos victimistas cuando hablamos de presupuestos generales del Estado. Es la primera radiografía, abrimos con nuestros periodistas, han habido críticas a los presupuestos que los vamos a ir viendo. Voy a leer la portada del diario Levante del día de hoy, que dice: Rajoy deja a la Comunidad Valenciana en el furgón de cola de las inversiones. Corredor y cercanías, la inversión de Fomento crece un 8,33, pero no garantiza que se cumplan los plazos. En cuanto al Palau de las Arts, dice que congela la inversión en 600.000 euros, frente a 182 millones de Teatro Real y Liceu, y ni un euro para transportes, en lo que a transporte de Valencia, que no ha recibido nada. El transporte metropolitano en concreto. Transporte metropolitano, perdón, de los 283 millones que sí tendrán Madrid, Canarias y Barcelona. ¿Qué decir al respecto sobre este transporte Vamos paso por paso. Es la quinta comunidad autónoma que más incremento tiene Fomento, que es un 25%, con datos publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Congreso de los Diputados. O sea, eso es objetivo. Y es FETEN. En segundo lugar, en el caso del transporte... Eso es en bruto, pero no en habitantes. En el caso del transporte metropolitano, claro, hay un compromiso del Gobierno de España que va a transformar sustancialmente la metamorfosis de la ciudad de Valencia. Valencia tiene un gran potencial y un futuro que pasa de la mano del Ministerio de Fomento y del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso de 2.000 millones de euros en el canal de acceso túnel pasante, es decir, el soterramiento de toda la infraestructura ferroviaria por la ciudad de Valencia y la estación de Portela. Esos son 2.000 millones de euros que, si le sumas la doble plataforma de ancho internacional hasta Castellón, te vas a 3.200 millones de euros.
compromiso de 2.000 millones de euros y nos estamos fijando en 38, que es una gota en un océano a la hora de comparar los presupuestos y el trato del Gobierno de España, cuando el compromiso es inequívoco, dicho por el propio ministro de Fomento, con la ciudad de Valencia en particular y con la movilidad ferroviaria en la misma. Y no decimos nada, por ejemplo, de la bonificación que se ha aprobado en los presupuestos generales del Estado de las líneas de cercanías entre Castellón y Vinaroz y entre Alicante y Villena, con una inversión de 98 millones de euros para financiar el 70% del billete, porque esas líneas, en el caso de Castellón-Vinaroz se triplica la frecuencia y en el caso de Alicante-Villena se duplica, está subvencionada al 70% con cargo a presupuestos generales del Estado, lo cual supone un coste adicional este año de 98 millones de euros. Y ahí no decimos nada, por supuesto, con lo cual hacemos un análisis sesgado, como nuestro discurso, nuestro relato es victimista, crítico, bandera de la discriminación y del agravio, y mirar algunas comunidades autónomas lo mal que han acabado, y han empezado por ahí. Siempre hacemos un análisis parcial a la hora de utilizar ese instrumento que beneficia a la comunidad para criticar una vez más, y es algo repetido, al Gobierno central. Vicente Clemente. Yo me confieso de antemano derrotado en este tipo de debates con Juan Carlos Moragues. Ya lo he dicho antes, si hay alguien que se pueda saber todas las cifras decimales del número pi es él, es el delegado del Gobierno. Tiene todas las cifras del presupuesto de este y de los anteriores y de la Generalitat y del Estado en la cabeza. Así que ya digo que yo de entrada me declaro derrotado en materia numérica. Ahora, sí es verdad que en materia política era previsible que se establecieran este tipo de comparaciones, este tipo de, usted le ha llamado victimismo, pero en fin, este tipo de vinculaciones de lo que se invierte aquí con lo que se invierte allá y ese tipo de cosas. Lo que no entiendo es cómo no, sabiendo eso y sabiendo que la Comunidad Valenciana es uno de los principales graneros de votos del partido que está en el Gobierno, que es el Partido Popular, el de usted, pues cómo no se ha previsto, no dar armas al enemigo para cuidar en más, este terreno, en este terreno de las comparaciones. Contesta. Sí, la comunidad... El 25%, sí es verdad, fomento, incremento un 25%, pero es que partíamos de un presupuesto muy bajo. Y el tema de los pensionistas, y perdone, y le dejo ya hablar, y el tema de los pensionistas, pues es que esto es lo mismo un pensionista de Galicia que uno de la Comunidad Valenciana, como no podía ser de otra manera. Es decir, en esto no hay mucha discusión posible. Contesta el delegado del Gobierno. Los presupuestos generales del Estado, es verdad que benefician a los pensionistas de un territorio o de otro, pero sí que es verdad que si se aprueban los presupuestos salen beneficiados las rentas bajas, los pensionistas y los asalariados públicos, y eso hay que valorarlo por el resto de fuerzas políticas. ¿Vosotros estáis a favor de ese aumento de rentas bajas, pensiones y asalariados públicos? Pero usted no sabe cómo funcionan las cosas en política, pues bueno, que aunque estén de acuerdo no lo van a dar. Pues hay que anteponer los intereses generales y la defensa de los intereses valencianos en particular a la posición partidista, porque si nos situamos en el no es no de forma inflexible, o el no a todo por parte de Compromís, que no quiere negociar nada, pues así difícil es que avancemos y que desarrollemos y que crezcamos y que generemos un ambiente positivo y constructivo, porque al final las fuerzas políticas tienen que ser capaces de entenderse, llegar a acuerdos para mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el leitmotiv y el objetivo de la clase política, y no entrar en enfrentamientos y en guerras continuas y recurrentes simplemente por un interés personal y partidista. Pero usted sabe mejor que nadie que ir a la contra es muy difícil. O sea, el papel de usted es encomiable, es tremendo. Yo le pondría una medalla, un diploma, no sé, un máster, no sé, lo que fuera. Dejémonos de máster. Dejémonos de máster. Le daría yo al señor Moragues, porque tiene usted que defender algo que es complicado de defender. Y hablaba año de... tras año. Sí. Pero los presupuestos tienen cosas buenas y cosas que nos gustaría que fuesen mejor. Claro. Hay que tener autocrítica y ver que siempre los presupuestos son limitados y no pueden crecer exponencialmente. Y ojo, estamos hablando de presupuestos para 8 meses. Lo que no puede ser es que todo lo que haga el Gobierno central esté mal hecho, porque entonces algo va mal. O sea, estamos teniendo un análisis interesado de la situación, porque yo... de lo que hago yo, que no se abre, ni para bien ni para mal. Hablaba de victimismo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Ha denunciado, en concreto decía, la discriminación activa y permanente de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana. Estas serán algunas de sus palabras. Dejan a la Comunitat Valenciana a la cola, al furgón de cola de la inversión por habitante. Somos el 10,6% de la población y recibimos el 6,3% de la inversión. Solo alcanzando la media, que sería lo mínimo
en una autonomía que arrastra una infrafinanciación y una infrainversión perenne, dispondríamos este año de 334 millones de euros más. Los presupuestos de 2018 ni se acercan a la inversión por habitante media de España para la Comunidad Valenciana. En 2018, un valenciano recibirá 150 euros cuando debería recibir 217 para estar en la media. En los 7 presupuestos de Mariano Rajoy como presidente, ahora también con el apoyo de Ciudadanos, la Comunidad Valenciana ha dejado de recibir más de 2.650 millones de euros. Y eso, traducido en empleo, ha supuesto perder más de 31.000 empleos y solo este año 3.900. Delegado del Gobierno, ¿qué le contesta? Lo que no dice el presidente Puig es que la Comunidad Valenciana ha recibido en apenas 3 años 2.200 millones de euros más de dinero en caja en la cuenta corriente derivado de las transferencias que le realiza el Gobierno central. Lo que no ha dicho el presidente Puig es que es la segunda comunidad autónoma más beneficiada del ahorro de intereses. Si la Comunidad Valenciana pagaba en 2014 1.200 millones de euros de intereses, ahora paga menos de la mitad. Lo que no ha dicho es que en los presupuestos hay 1.000 millones para el corredor mediterráneo, que es la gran inversión. Lo que no ha dicho es que la alta velocidad ha llegado a la Comunidad Valenciana solo una de las 3 comunidades autónomas con las 3 capitales de provincia. Y lo que no ha dicho son otras muchas más inversiones que tampoco merece la pena extenderse, ni por supuesto el aumento en materia social que tienen estos presupuestos con tanto sensibilidad atendiendo a colectivos, como decía anteriormente, que necesitan de estos incrementos. Y lo que no ha dicho es que el escenario de que se aprueben los presupuestos generales del Estado es mejor para la Comunidad Valenciana que no se aprueben, porque es así, porque hay una serie de compromisos, de inversiones y de mejoras que no serían realidad, no serían efectivos si no se aprobaran los presupuestos generales del Estado. Y entonces ahora se le pasa el testigo. Y como cualquier presupuesto es un documento dinámico, vivo, y encima estamos en fase de proyecto de ley sujeto a negociación. Lo que decimos es, váyase del no es no y negocie los presupuestos, negocie el pacto del agua, negocie la financiación autonómica, pero eso sí, dentro del Partido Socialista pónganse de acuerdo, porque en materia de agua hoy estamos con el trasvase Tajo Segura. Dice el PSOE de la Comunidad Valenciana que se haga el trasvase ya. Dice el PSOE de Castilla-La Mancha no al trasvase Tajo Segura. Y en materia de financiación autonómica, la posición de su colega de Asturias o bien de Extremadura es contraria a los intereses de la Comunidad Valenciana. Señor, arréglese primero en su casa y luego, pues a partir de ahí, una posición del Partido Socialista consensuada y favorable a los intereses, empecemos a negociar, que es lo que quiere este Gobierno. Eduardo, seguimos con presupuestos, luego vamos con presupuestos. ¿Sí? Una de las cuestiones que hoy hay una anécdota que recoge uno de los diarios, que cuando ayer llegaban los periodistas, porque al señor delegado de Gobierno le toca estos días explicar los presupuestos y me parece muy bien que lo haga. Pero ayer en la rueda de prensa que convocó, lo primero que un guardia civil, cuando les fueron a la rueda de prensa, lo primero que preguntó el Guardia Civil, ¿pero se van a aprobar? Lógicamente, porque él es parte afectada, si los presupuestos se aprueban, le subirán el sueldo. Yo lo primero que le preguntaría es, ¿pero se van a aprobar? Y después de si se van a aprobar, yo estoy de acuerdo en que los presupuestos, intentar territorializarlos es complicado, por una razón, porque este año Galicia, que tiene unas obras importantes con respecto al AVE, pues se ve más favorecida, igual que en otras ocasiones, en la época de Zapatero, curiosamente, se veía favorecida la Comunidad Valenciana y el Partido Popular le daba caña a pesar de todo. Pero hay dos cosas que no corresponden a eso, y me imagino que tienen que ver con los votos. Uno, el saquito de millones de euros que le han dejado al País Vasco, y un saquito que hay preparado de euros para Canarias. Entre otras cosas, solicitan el régimen fiscal diferente al que tienen el resto de las comunidades autónomas. Esa es un poco mi... ¿Qué le contesta en torno a esos saquitos País Vasco y Canarias? El Guardia Civil le tendrá que decir, Compromís, que no quiere negociar nada y está en el no a todo, y el Partido Socialista, que está en el no es no, le tendrá que decir a ese Guardia Civil
que por un interés partidista de alimentar el relato del victimismo y del enfrentamiento y la crítica continua y permanente al gobierno central, no se aprueban los presupuestos generales del Estado y con eso no se le sube el sueldo a ese guardia civil que con tanta profesionalidad y seriedad está desarrollando su trabajo. Y es al que se tienen que dirigir los 7 diputados del PSPB, a los pensionistas, a los empleados públicos y a los guardias civiles y policías nacionales. ¿Por qué no apoyan esos presupuestos tan beneficiosos para ellos? Se lo preguntaba a los periodistas. A los periodistas, ¿no? Exacto. Bueno, pero aquí no hay que preguntárselo, es al resto de fuerzas políticas, porque si es por este gobierno, ha propuesto subirles el sueldo a esos guardias civiles y policías nacionales, primero porque es de justicia y segundo porque así es voluntad política de este gobierno. Y respecto a los saquitos, hablamos del País Vasco. El País Vasco ha aumentado el presupuesto de fomento un 32%. Y nos hemos rasgado las vestiduras, ha aumentado un 32%, ¡qué escándalo! Eso es porque piden el apoyo parlamentario y la Comunidad Valenciana ha subido un 25%, que no estamos tan lejos del 32% del País Vasco, los presupuestos de fomento. Y aquí estamos al furgón, todo es una discriminación, todo es un perjuicio, todo es un agravio. Yo soy favorable a la autocrítica, al asumir responsabilidades, al no verlo todo en un sentido positivo y en otro negativo, pero lo que alerto es que ojo con la alimentación del debate y de la diferenciación territorial, porque estamos utilizando inversiones que son vertebradoras e integradoras que recorren toda España como instrumento y como herramienta de confrontación de un territorio contra el Estado y contra España. Y eso lo hemos vivido en Cataluña y mira cómo estamos. Por cierto, declaraciones del alcalde de Valencia, no las tenemos, pero ha dicho que ha calificado los presupuestos como los de la desvergüenza de Rajoy. Con los valencianos asegura que el presidente pone palos a las ruedas del desarrollo económico de Valencia. Vicent Climent. Tira un lo ve según su perspectiva político. ¿Comparte el argumento del delegado? Comparto algunas cosas de las que ha dicho el delegado, por ejemplo, me parece muy importante, vamos, en la línea argumental del gobierno de, oiga, pregúntele usted a los diputados del PSOE por qué no esta subida de pensiones y esta subida de sueldos para los funcionarios públicos, por qué no van a salir adelante, me parece una buena línea argumental por parte del gobierno, porque es que es así también. Pero bueno, yo no espero nada de los diputados del PSOE ni de los diputados del PP contrario a las directrices de sus respectivas centrales. Esperaba algo más de compromiso, la verdad. Lo que pasa es que ellos también dicen que sus votos no son decisivos, que son solo 4 escaños. ¿Ha habido algún tipo de negociación con Compromís para conseguir alguna ventaja? Porque usted decía lo del País Vasco, y lo del País Vasco está muy bien, esa argumentación también, si no fuera porque el Partido Nacionalista Vasco y el País Vasco pues se ven favorecidos con el tema del cupo, que la financiación aquí no la tenemos resuelta. Es decir, inversiones, vale, subimos ellos 30, nosotros 25, pero ellos tienen el tema de la financiación resuelta y nosotros no, con un régimen distinto, con los matices que usted quiera, que conoce mucho mejor que yo. Pero ellos tienen una posición de partida mucho mejor que nosotros. Ellos hacen valer esos 5 votos, esos 5 escaños en el Congreso de los Diputados, ahora y siempre, de una manera brillante, cosa que los valencianos no hacemos ni ahora ni nunca. ¿Comparte esta reflexión de Vicent Climent, delegado? Canarios tienen un diputado. Uno solo. Y Compromís tiene 4. O sea, Compromís está en Madrid para apretar, hay un botón de sí, de abstención y de no. Y está en Madrid para que cualquier iniciativa o propuesta del Gobierno de España, que algunas serán muy buenas, otras regulares y otras malas, pero algo bueno tiene que haber en las propuestas que hace el Gobierno. No puede ser que sea todo malo y negativo. Pues la presidencia de Madrid es para apretar el botón no. ¿Vale? No. Oiga, chicos, negociemos, hablemos. ¿Ha habido algún intento de negociación? Por parte del Gobierno de España estamos abiertos a todas las fuerzas políticas, absolutamente a todas. Eso sí, con unos parámetros comunes. El señor Baldoví dice que no les han llamado en ningún momento. Que es defensa del Estado de Derecho, que es defensa de la legalidad, que es defensa de una serie de parámetros y de mínimos y del marco constitucional. Claro, si ves el secesionismo catalán y se van a manifestar a favor del proceso independentista catalán, diputados de Compromís, pues difícil es que nos podamos poner de acuerdo, porque nosotros estamos en una democracia, respetamos las leyes y nuestra Constitución. Eso sí, se puede cambiar todo, con mayorías reforzadas y suficientes. Pero claro, es que nosotros estamos abiertos, pero hay que ver también cuál es la actitud, la posición de Compromís. Se aprobarán los presupuestos que ayer presentó el ministro. Empiezan ahora los diálogos, las conversaciones. Así hablaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Dice que va a luchar
que va a hacer batalla para aprobar estos presupuestos. ¿Cómo vamos a intentar sacar adelante los presupuestos? Bueno, yo en principio hablaré, de hecho ya lo estoy haciendo, con todas las fuerzas políticas que quieren colaborar. Es verdad que hay gente pues, que no quiere colaborar de ninguna de las maneras y no se cansa de decirlo. Pero en fin, la labor del Gobierno es primero presentar unos buenos presupuestos. Ya hemos escuchado a muchas personas y a muchos grupos que tienen interés en ellos. Al final, pues decidirán lo que estimen por oportuno y conveniente en función de cómo vean las cosas, pero tenga la seguridad de que yo daré la batalla para que España tenga unos presupuestos que son unos presupuestos buenos, para que sigamos creando empleo y para que podamos seguir tomando decisiones que repercutan en beneficio de todos los ciudadanos, que al fin y a la postre es de lo que se trata. Eduardo Alcalde, batalla, decía el presidente del Gobierno. Sí, pero yo lo que batalla. le preguntaría al delegado de Gobierno, si desde su posición y con mayor conocimiento de causa en Valencia y con mayor cercanía a la gente del Compromís, no hay alguna posibilidad de diálogo para pactar esos presupuestos y que Valencia pudiera salir beneficiada. Por parte de los miembros del Consejo de Ministros y del Gobierno de España están abiertos a negociar con Compromís, con negociar con cualquier fuerza política. Es que lo acaba de decir el presidente de Gobierno. Cualquier fuerza política que quiera colaborar, aportar y tenga un espíritu constructivo, nosotros estamos dispuestos a hablar y negociar y acordar. Lo que pasa es que, claro, el relato de Compromís, el proyecto político de Compromís es crítica sistemática al PP y al Gobierno central. Entonces, claro, está primando... Usted decía antes que uno de los de Canarias iba en el grupo del Partido Socialista y sin embargo votó a favor de... O sea, que es más de izquierdas que el PSOE, porque este señor, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo dijo. Sí, Quevedo, si no recuerdo mal. Eso es. Precisamente por eso nosotros estamos abiertos a negociar. El problema lo tiene el propio Compromís, que hay que recordar que son 3 partidos y quien la líder política viene de Iniciativa, que es el antiguo Partido Comunista del País Valenciano, que se ha presentado junto a Podemos a unas elecciones y que tiene como relato y como discurso político la crítica continua al PP, al que le achaca una especie de caja de Pandora, todos los males de la humanidad, y tiene una posición crítica y frontal contra el Gobierno central y contra el PP. Claro, ¿cómo te vas a poder negociar si todos los días estás criticando al PP? Tienen un problema ideológico porque anteponen su relato político a la defensa de los intereses valencianos, y nosotros estamos abiertos por Compromís, pues perfecto, como cualquier fuerza política, cualquiera que quiera colaborar, adelante, y es bueno para España y para la Comunidad Valenciana tener unos presupuestos aprobados para el crecimiento, para la estabilidad, para la confianza, para el empleo, para las inversiones que están por venir. Y al señor Ribó, pero si tiene usted comprometidos por el Gobierno central 2.000 millones de euros en la ciudad de Valencia, ¿qué ha hecho usted en estos 3 años? ¿Qué ha invertido usted en la ciudad de Valencia? Mírese su propio ombligo, asuma responsabilidades, dé explicaciones. Si no, pasarán los 4 años y la única aportación política será criticar a Madrid. ¿Es cierto, señor Clemente, Eduardo Alcalde, lo claro, de es que si tú no ejecutas tus propios presupuestos, si tú no haces algo con el dinero que te aporta la Administración Central, en este caso, y los impuestos que tú mismo también, o las tasas, o en fin, los tributos que cobras a tus ciudadanos, pues difícilmente puedes tener argumento para luego criticar nada. Así que primero mirémonos lo que estamos haciendo nosotros desde nuestra propia Administración, y a continuación exijamos, que me parece muy bien que se haga, me parece muy bien, perfecto. Yo soy el primero que le está diciendo ahora al señor Moragues, y a quien toque en su momento, y si aparece Montoro por aquí, pues lo hablaremos muy gustosamente con él, que no, en fin, que se puede hacer más por la Comunidad Valenciana y por Valencia, que partimos de unos niveles muy bajos y que tenemos muchas cosas por resolver, incluida la financiación autonómica. Y es cierto lo que dice el delegado del Gobierno, de que vamos, en este mismo programa yo he estado gentilmente invitado por Silvia Costa, con Joan Baldoví en una oportunidad y con Enrique Bataller en otra, y las 2 veces les pregunté lo mismo, por qué la minoría de Compromís en el Congreso no ejercía como minoría valenciana, y los 2 me daban argumentos de que la izquierda, pero no me hablaban realmente de los intereses valencianos, sino de unos intereses ideológicos, incluso ecológicos, en uno de los casos, el del señor Bataller, que, en fin, yo no tengo muy claro que los valencianos que han votado a Compromís quieran que sea un apéndice de otras opciones ideológicas estatales, de más o menos su mismo tenor. Creo que quieren que se ejerza
porque además tengo la sensación de que hay mucho voto prestado de Compromís que no son precisamente de la izquierda, sino de gente que cree que son valencianistas y que van a ejercer de valencianistas en Madrid, y yo creo que esa opción se está viendo defraudada. De todas formas, y por hacer una pregunta concreta, ellos también dicen, bueno, solamente tenemos 4 votos, no podemos compensar los 5 del PNV, con los nuestros solos, sin los del PNV, tampoco saldrían adelante los presupuestos. Entonces... Bueno, precisamente en la primera negociación estamos negociando con los canarios y cada apoyo suma. Y imaginad que ahora mismo tuviésemos el PNV y no tuviésemos a los canarios. Tampoco conseguiríamos esa mayoría parlamentaria. Estamos negociando con todos los grupos políticos porque entendemos que aprobar los presupuestos es bueno para el país, y en particular para la Comunidad Valenciana, con lo cual, pues claro, nosotros cuanto más partidos políticos negociemos mejor, porque te da una amplitud y te da un juego, y nuestra voluntad es aprobar los presupuestos. Claro, si de partida te conviertes en una marea, un apéndice de Podemos, y te conviertes en una posición de izquierdas totalmente contraria al gobierno central, pues difícilmente puedes negociar con alguien que no quiere. Al final tienen que ser los dos los que tengan voluntad. Pues seguiremos de cerca los presupuestos, los apoyos que necesita el Partido Popular para sacarlos adelante, y sobre todo por lo que respecta a la Comunidad Valenciana seguiremos analizando. Aprovechando también su visita, queremos, cómo no, hablar del tema de Cataluña, cómo lo vive Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno, con preocupación. ¿Qué cree? ¿Cómo se va a resolver? Bueno, yo he vivido en Cataluña 5 años. Bueno, ya sabéis que yo vengo de la agencia tributaria y como funcionario el primer destino fue Cataluña, y he estado en Barcelona cerca de 5 y en Tortosa 1 año, y es una tierra maravillosa, estupenda. Los catalanes son muy trabajadores y muy profesionales. O sea, usted ha estado en Tabarnia. Está en Tabarnia. Dicho eso, pero han cogido una deriva con el procés, el secesionismo, la fractura y la división social. Estamos en situación, y esto está provocado por los independentistas, de crisis política, de crisis social y de crisis económica. Y en este sentido han hecho un golpe de Estado y evidentemente han roto y hecho añicos lo que es la estructura institucional y el Estado de Derecho. Lo que se le pide al Parlamento catalán es muy sencillo: que cumpla la ley, porque estamos en una democracia, y que pues elijan un presidente, y a partir de ahí se puede hablar de todo, pero lo que no puede ser es estar instalados al margen de la ley. La democracia, decía Chuchi, que es el menos malo de los sistemas políticos, pero la democracia tiene unas reglas de juego, no te las puedes saltar, porque si no estás en una posición evidentemente de ruptura institucional y quiebra social que no nos lleva a ningún sitio. Estamos en un callejón sin salida, en bucle, que no tiene razón de ser. Hemos tenido que mandar muchos policías a Cataluña ahora, como el 1 de octubre, en este caso por el riesgo de actuaciones violentas de los comités de defensa de la República. No particularmente, sí que es verdad que se han cometido, todos hemos visto en televisión, sabotajes de determinadas infraestructuras, pero bueno... hay policías valencianos que han tenido que ir para allá, ¿no? Pero no con la intensidad a lo mejor que en otros momentos del tiempo, pero también es verdad que lo que pedimos es un poco de sentido común, y bueno, tampoco es mucho pedir. Es decir, un presidente que cumpla la ley, que no tenga causas judiciales pendientes, debería ser lo sensato y lo razonable, y sobre todo que haya interlocución, o sea, que tender puentes y que haya diálogo. A mí me da la sensación de la ley, que en vez de la aplicación del 155 han hecho la aplicación del 154,9 o 154,5, porque, oiga, hay cosas que me parecen que son intolerables y que los Mossos las tenían que haber cortado. No tiene que llegar el fiscal y decir que eso que están haciendo va contra la ley, si eso ya lo sabe todo el mundo. ¿Por qué los Mossos no han actuado? ¿Por qué el Ministerio del Interior, que es el que gobierna ahora en los Mossos de Cataluña, no ha tomado las medidas pertinentes? Cuando se comete algún tipo de vandalismo o sabotaje o fechoría, siempre la actuación policial se rige por 3 principios, que es principio de congruencia, proporcionalidad y oportunidad. Lo que no puedes provocar es, como consecuencia de tu actuación, un resultado final peor del que estás queriendo evitar. ¿Vale? Eso es una premisa que se tiene en el mundo policial y es de sentido común y de lógica. Eso sí, cuando hay cualquier tipo de actitud que pueda ser ilegal,
se toma nota, se graba, se registra todo y una vez identificado, registrado, se pasa al tanto de culpa a la autoridad administrativa o judicial para que determinen las responsabilidades. Pero es que no se los han tomado ni los DNIs a los que han ocupado estas estaciones o han paralizado el peaje de Martorell. Bueno, eso será un expediente que tendrán los Mossos de Escuadra, que yo no conozco en profundidad si se ha identificado, o sea, porque muchos actos de estos se identifican y luego se pasan, se inicia el expediente o judicial o administrativo y se determinan las responsabilidades. Y ese es el criterio que se tiene, porque a veces el uso de la fuerza va en contra de aquello precisamente que quieres evitar, que es que no haya altercados ni disturbios ni desórdenes públicos, a ver si el efecto que va a generar va a ser contraproducente. Pero eso sí se registra. A lo mejor el 1 de octubre hubiera estado, esa medida que usted está diciendo hubiera sido un poco menos dañina para la democracia española y para la administración española que algunas de las actitudes que se tomaron, ¿no? Ese es el principio de actuación policial que se tiene, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Yo como delegado de gobierno, eso sí, se ve todo, se comprueba, se graba, se tiene todo muy en cuenta y luego, oye, vamos a ver qué ha pasado y si hay algún tipo de responsabilidad, se toman vamos a las medidas exigirla. oportunas. Vicente Climent, sobre el tema Cataluña, ¿algo que preguntar al delegado del gobierno? Porque dependemos de ellos para que haya presupuestos, entre otras cosas. También no es mucho cierto. más, la verdad, porque Claro. yo creo que el futuro está abierto. Sí que es verdad que efectivamente los presupuestos dependen en buena medida de eso, porque es la excusa que pone el PNV. Mientras no se levanta el 155 ellos no votan, y mientras ellos no voten, pues podemos estar aquí mareados. De todas formas, eso políticamente al Partido Popular le viene relativamente bien, entre comillas bien. A lo mejor al país no, y lo correcto, lo adecuado sería tener presupuestos cuanto antes de que se acabe el año, a poder ser. Yo no sé, Vicente, a quién le favorece, pero desde luego cada vez que hacen una encuesta, Ciudadanos crece. Sí. Pero sí, bueno, luego se le hacen muy largas también las elecciones a Ciudadanos. Eso también es cierto, pero los argumentos de no subimos el sueldo porque estos no nos dejan, no subimos las pensiones porque estos no nos dejan, habida cuenta de las movilizaciones que ha habido, especialmente de pensionistas en los últimos tiempos, también de guardias civiles y policías, pues me parece una buena argumentación para el Partido Popular en estos tiempos que vienen, en los que da la impresión de que pues estamos poniendo en peligro la democracia más de lo que tocaría, no solo por lo de Cataluña, y estoy pensando, y con tu permiso, Silvia, pregunto también por esto, en las revelaciones de las últimas semana y pico sobre presuntas financiaciones ilegales, no solo del Partido Popular, que era lo que estábamos acostumbrados a oír durante los últimos años, sino también del Partido Socialista y del Bloc Nacionalista Valencia. Sí, yo al respecto te voy a decir que han pasado 8 días y no se ha dado ninguna explicación, y precisamente el bipartito que está al frente de AITA, que ha tenido como bandera la regeneración, la honestidad, salvar la hipoteca reputacional, que tiene hasta una consejería transparencia con el nombre de transparencia, que no se haya dado ni una siquiera explicación ni justificación cuando se está publicando aparentemente y presuntamente que hay financiación irregular y que pagos que corresponden a actos de partido se pagaban por empresario a cambio de adjudicaciones posteriores por las administraciones públicas gestionadas por esos partidos. La información es grave y cuanto menos una explicación y una justificación se tendrá que dar, y han pasado 8 días y no sabemos nada. Eso es lo primero. Lo segundo, que cae el argumento. El tú más a mí nunca me ha gustado, porque al final no lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte, pero también es verdad que se ha querido asociar corrupción a una simple fuerza política, que es el Partido Popular. Y yo lo que siempre he defendido ahora, y hace un mes, y hace medio año, es que la corrupción es innata a la condición humana, que la corrupción no va asociada a partidos, pero lo que tienes que hacer es sellar y blindar el sistema para que no se dé la oportunidad ni la posibilidad de que haya un caso de financiación irregular y corrupción, porque si no pasarán 10, pasarán 20, y de esos 20 alguien, por el motivo, por lucro personal o por financiación irregular de partido, acabará metiendo la mano, con lo cual no tienes que dar ni la oportunidad de que se produzca. Estamos fuera de tiempo. ¿Puedo preguntar una última cuestión? Va a ser rapidísima, va a contestar sí o no. Sí, o sea, ¿qué hay de lo suyo con respecto al ayuntamiento, su posible candidatura como alcaldable al Ayuntamiento de Valencia? Yo siempre utilizo una expresión que es
nada esperar, nada pedir. Siempre en la vida profesional y ahora en política, y siempre recuerdo una frase de San Francisco de Sales que decía: nada pedir, nada desear, nada rehusar. Bueno, pues queda sentado claro. en el día a día, y esto la política... Al último político al que le escuché decir eso en público, sí. a Juan Cotino. Bueno, un titular de la noche, Vicente Climent, de lo que nos ha dado pues que el delegado por el del bien de nuestro país, por ¿Sí? el bien de todos, ojalá los presupuestos acaben siendo post-supuestos en un breve plazo de tiempo. Eduardo Alcalde, su titular de la noche. Pues a mí me gustaría también que se aprobaran los presupuestos, pero sinceramente lo dudo. Y fíjate, yo por los que más me gustaría que se aprobaran los presupuestos, además de por todas estas cuestiones, sería por los guardias civiles, por los policías nacionales y por los pensionistas. Gracias, Eduardo Alcalde. Y también le pedimos una reflexión final al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, muy breve, Juan Carlos Moragues. Que se aprueben los presupuestos son buenos no solo para guardias civiles, policías nacionales, pensionistas y clases bajas, sino para la Comunidad Valenciana, y hay que apelar a la responsabilidad de las fuerzas políticas para apoyarlos. Gracias, todo un lujo tenerlo. Esperemos no tardar en volver a entrevistarle. Gracias, Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno. Buenas noches. Buenas noches. Nuestro gracias. Invitado especial en nuestro nuevo arranque de Agora. Mañana volvemos, como siempre, a la misma hora con 4 diputados autonómicos. Hablaremos de esa posible financiación ilegal del Partido Socialista y del Bloc con ellos. Hasta mañana, buenas noches, buena nit.